cuando cayó el Mencho. Todos miraron hacia arriba. Nadie miró hacia los lados. Y ahí está el error. Porque el hombre más peligroso dentro del cártel Jalisco Nueva Generación nunca fue el que gritaba más fuerte. Nunca fue el que aparecía en los videos de amenaza. Nunca fue el que los medios nombraban primero. Era otro. Un hombre que aprendió que en este negocio, la invisibilidad es el arma más poderosa que existe. Su nombre es Audias Flores Silva. Pero en el mundo del narco mexicano, lo conocen como el jardinero. Y lo que vamos a contarte hoy sobre este hombre, es algo que muy pocos se han detenido a juntar en un solo lugar. Quédate. Porque esto apenas empieza. Hay una dinámica que se repite en la historia del crimen organizado mexicano. Siempre hay un nombre que concentra toda la atención. El nombre que aparece en los periódicos. En los comunicados de la DEA. En las conversaciones de los analistas. Y mientras ese nombre consume toda la luz, hay otro que opera exactamente en la sombra que ese mismo nombre proyecta. Con el CJNG, ese nombre luminoso fue siempre el Mencho. Nemesio Oseguera. El hombre que ponía los videos. El hombre que declaraba guerras. El hombre al que apuntaban los reflectores. Pero detrás de él, moviéndose con una discreción casi quirúrgica, estaba Audias Flores Silva. El jardinero. ¿Por qué ese alias? Nadie lo ha explicado con certeza. Hay quienes dicen que tiene que ver con cómo cultivaba sus redes de poder. Con paciencia. Con cuidado. Plantando semillas donde otros solo veían tierra seca. Hay quienes dicen que es más simple, que en algún momento tuvo que ver con predios, con tierras, con el control de espacios físicos que después se convirtieron en infraestructura criminal. Lo que sí sabemos es esto. El jardinero no es un nombre que aparece mucho en los titulares. Y eso, en el mundo del narco, no es un signo de debilidad. Es exactamente lo contrario. Para entender el peso real del jardinero dentro del CJNG, necesitas entender primero qué es el CJNG. Porque hay una distancia enorme entre lo que la gente cree que es este cartel y lo que realmente es. El cártel Jalisco Nueva Generación no es una pandilla con territorio. No es un grupo de criminales locales con ambiciones regionales. Es una corporación criminal multinacional. Fundado alrededor de 2010, en menos de una década se convirtió en uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del planeta. No de México. Del planeta. ¿Cómo lo logró? Primero, con una brutalidad calculada que enviaba mensajes imposibles de ignorar. En 2011, 35 cuerpos en una autopista de Veracruz. Un narcomensaje firmado. No era un ataque. Era una presentación en sociedad. En 2015, un helicóptero militar derribado en Jalisco con un lanzacohetes. Un helicóptero del ejército mexicano. Nadie había hecho eso en décadas. Segundo, con una expansión territorial sistemática que ningún otro cartel había ejecutado tan rápido. Para finales de la década, presencia documentada en más de 25 estados de México. Después, presencia en más de 40 países. Europa. Asia. Australia. África Occidental. Las rutas del fentanilo. Las rutas de la metanfetamina. Las rutas de la cocaína. Todas convergiendo bajo una sola estructura de mando. Y esa estructura de mando tenía dos caras. La cara pública, el Mencho. La cara operativa, los hombres que hacían funcionar la máquina todos los días. El jardinero era uno de los más importantes de esos hombres. La relación entre el Mencho y el jardinero es uno de los aspectos más interesantes y menos documentados de la historia del CJNG. No eran simplemente jefe y subordinado. Era algo más complejo que eso. El jardinero estuvo presente desde los momentos fundacionales del cartel. No llegó después, cuando ya todo estaba construido y era cuestión de administrar. Llegó cuando todavía había que construirlo todo. Cuando cada decisión podía ser la última. Eso le daba algo que el dinero no puede comprar dentro de una organización criminal. Legitimidad histórica.
Los hombres que estuvieron desde el principio tienen un peso moral dentro del cartel que los que llegaron después no pueden simplemente comprar ni heredar. Son los que conocen los orígenes, los acuerdos que se hicieron, los sacrificios que se hicieron, los que saben exactamente cómo se construyó cada pieza de la estructura. Y en términos operativos, el jardinero fue responsable de algo crítico: la construcción y mantenimiento de la infraestructura de producción del cartel. No estamos hablando de quien jalaba el gatillo. Estamos hablando de quien construía las fábricas donde se producía lo que después se vendía en todo el mundo. Esa distinción importa, porque en cualquier organización, la persona que controla la producción tiene un poder que no siempre es visible desde afuera, pero que todos los que están adentro conocen perfectamente. Aquí es donde la historia del jardinero se vuelve concreta. Aquí es donde deja de ser una figura abstracta en la jerarquía de un cartel y se convierte en algo que puedes medir. Según las acusaciones formales de la DEA y el HSI, Homeland Security Investigations, Audias Flores Silva supervisaba directamente una red de laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina. No uno. No dos. Una red. ¿Cómo funcionan estos laboratorios? El proceso empieza mucho antes de que la droga se produzca en México. Los precursores químicos, las materias primas que se necesitan para producir metanfetamina a escala industrial, vienen principalmente de China. El CJNG desarrolló rutas consolidadas para importar estos precursores a través de puertos mexicanos, con documentación falsificada, con complicidades en aduanas, con una logística que no tiene nada que envidiarle a ninguna empresa de importación legítima. Una vez en México, los precursores llegan a los laboratorios. Laboratorios que no se parecen a lo que la gente imagina cuando escucha esa palabra. No son cuartos improvisados. Son instalaciones con equipamiento sofisticado, con personal técnico con conocimientos reales de química, con protocolos de seguridad y de producción. La escala de producción del CJNG en metanfetamina es de las más grandes del mundo. Decomisos que se cuentan en toneladas. No en kilos. En toneladas. Y esa maquinaria de producción, en buena medida, pasaba por las manos del jardinero. Lo que eso significa es simple pero brutal. El jardinero no solo era un operador dentro del cartel. Era una de las razones por las que el cartel podía funcionar a la escala que funcionaba. Las rutas de distribución que controlaba o en las que participaba cruzaban el Pacífico. México hacia Australia. México hacia Japón. México hacia Europa vía distintos puertos intermedios. Una operación que requiere no solo músculo criminal, sino inteligencia logística real. Contactos en múltiples países. Conocimiento de sistemas aduaneros. Capacidad para mover dinero sin que sea detectable. Eso no lo hace cualquiera. Ahora bien, detente aquí un momento. Porque lo que voy a contarte ahora es algo que mucha gente no asocia inmediatamente con el narco, pero que revela algo muy importante sobre cómo opera el crimen organizado moderno. Puerto Vallarta. Uno de los destinos turísticos más visitados de México. Playas, hoteles de lujo, tiempo compartido, turistas norteamericanos y europeos que llegan con tarjeta de crédito y disposición para gastar. El CJNG, bajo estructuras vinculadas a El Jardinero y otros operadores del cartel, montó en esta zona una red de fraude de tiempo compartido. ¿Cómo funcionaba? Turistas extranjeros, principalmente ciudadanos estadounidenses y canadienses, eran contactados con ofertas de propiedades vacacionales. Contratos de tiempo compartido que parecían completamente legítimos. Con oficinas reales. Con personal de ventas profesional. Con documentos que se veían formales. Y entonces el dinero entraba. Y la propiedad nunca llegaba. O llegaba con condiciones imposibles de cumplir. O desaparecía completamente el contacto. Millones de dólares extraídos de víctimas que no tenían manera de saber que detrás de esa oficina de ventas en un resort de Puerto Vallarta había una estructura criminal. ¿Por qué haría esto el CJNG? La pregunta parece obvia si solo piensas en el narco como una industria de drogas. Pero el crimen organizado sofisticado no funciona así.
El fraude cumplía dos funciones críticas. Una, generación de ingresos adicionales con un perfil de riesgo diferente al narcotráfico. 2. Lavado de dinero. Las estructuras del tiempo compartido son mecanismos ideales para mezclar dinero sucio con transacciones que tienen apariencia completamente legítima. El jardinero no era solo un productor de drogas. Era parte de un ecosistema criminal diversificado. Y eso lo hacía más valioso. Y más peligroso. En algún momento, las autoridades norteamericanas decidieron que el jardinero no podía seguir siendo invisible. La DEA y el HSI, Homeland Security Investigations, construyeron un caso formal contra Audias Flores Silva. Las acusaciones incluyen conspiración para manufactura y distribución de metanfetamina, lavado de activos, participación en una empresa criminal continua. Y el gobierno de Estados Unidos puso sobre la mesa una recompensa de $5 millones. $5 millones. Eso es lo que vale, en términos de inteligencia, capturar a este hombre. No 10 como el Mencho. 5. Pero $5 millones es el nivel donde la DEA pone a la gente que considera amenazas reales y sostenidas al sistema financiero y de seguridad norteamericano. No es un criminal de segunda fila. Es alguien a quien los Estados Unidos llevan tiempo queriendo en una corte federal. Y eso, en el contexto de lo que viene después de la caída del Mencho, tiene una dimensión completamente nueva. Porque cuando un hombre con ese nivel de poder dentro de un cartel está siendo buscado activamente por dos agencias federales norteamericanas, esa presión no desaparece. Esa presión empuja. Y cuando algo empuja a alguien tan poderoso en una dirección, algo tiene que ceder en otra. Y entonces llegamos al momento que lo cambia todo. La caída de El Mencho. Cuando Nemesio Ceguera deja de operar, sea por captura, por muerte, o por una incapacidad física que lo saca del juego efectivo, lo que ocurre dentro del CJNG no es un proceso ordenado de sucesión. Es un vacío. Y los vacíos en el narco no duran. Los vacíos se llenan. Siempre. La pregunta es ¿con qué y con quién? Dentro del CJNG en este momento hay varios hombres con poder real. Hombres con territorios. Con gente. Con dinero. Con armas. Y todos ellos, en este instante, están calculando. Están midiendo sus fuerzas contra las de los demás. Están evaluando quién puede ser aliado y quién inevitablemente va a convertirse en obstáculo. Están tomando decisiones que en los próximos meses o años van a definir qué queda del CJNG y bajo qué forma. Y el jardinero está en esa mesa. No en el borde. En la mesa. Entonces vamos a la pregunta que quizás ya tienes en la cabeza desde hace varios minutos. ¿Puede el jardinero convertirse en el nuevo jefe del CJNG? La respuesta honesta es, nadie lo sabe con certeza. Ni los analistas de inteligencia, ni los periodistas especializados, ni probablemente los propios miembros del cartel. Pero lo que sí podemos hacer es pesar los factores. A favor del jardinero. 1. Legitimidad histórica. Estuvo desde el principio. Eso vale. 2. Control de la infraestructura de producción. El que controla la fábrica tiene el poder real sobre los ingresos. 3. Perfil bajo. En un contexto donde los líderes visibles son blanco inmediato de operativos, la invisibilidad es una ventaja estratégica brutal. 4. Red internacional. Sus conexiones con rutas en Asia, Australia y Europa lo posicionan como el hombre que puede mantener los negocios funcionando hacia afuera. En contra del jardinero. 1. La presión de la DEA y el HSI. 5 millones de recompensa es un objetivo dibujado en la espalda. Operar mientras esa presión existe es un reto constante. 2. La competencia interna. No está solo. Hay otros hombres con poder y ambición dentro del cartel que no van a ceder el control sin resistencia. 3. El modelo del CJNG fue siempre de liderazgo fuerte y centralizado. El Mencho era la autoridad indiscutida. Reproducir eso requiere algo más que capacidad operativa.
Requiere capacidad de imponerse. ¿Tiene el jardinero esa capacidad? La historia del CJNG sugiere que los hombres que han durado dentro de esa organización no son los más impulsivos. Son los más pacientes. Son los que saben esperar el momento correcto. Y el jardinero lleva 20 años siendo exactamente eso. El más paciente. Hay 3 escenarios posibles para el CJNG en los próximos meses. Escenario 1, consolidación. Un solo hombre logra imponerse sobre los demás, ya sea por negociación, por presión o por violencia, y toma el control efectivo del cartel. Si ese hombre es el jardinero, el CJNG mantiene su estructura internacional, sus rutas de producción, y continúa operando con un perfil relativamente bajo hacia afuera. Peligroso porque sería una continuidad casi perfecta del modelo anterior. Escenario 2, guerra interna. Nadie logra imponerse. Las facciones se enfrentan. El territorio se fragmenta. La violencia se derrama sobre estados enteros mientras cada facción busca eliminar a las otras. Este escenario ya tiene señales visibles. Los picos de violencia en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, no son casuales. Alguien está limpiando el tablero. Escenario 3, fragmentación controlada. El CJNG se divide en facciones regionales que operan bajo el mismo nombre pero sin mando central real. Cada facción controla su territorio y sus rutas. Se toleran mutuamente mientras los negocios fluyen. Este modelo es más resistente a los operativos porque no hay una cabeza que cortar. Pero es también más volátil, porque sin autoridad central, los conflictos no tienen árbitro. ¿Cuál de los 3 va a ocurrir? Posiblemente una combinación de los 3, en distintos momentos y en distintos territorios. El narco mexicano raramente sigue un solo guión. Lo que sí es seguro es esto. El jardinero va a ser un actor central en cualquiera de esos escenarios. Porque los hombres que construyeron la infraestructura no desaparecen cuando cambia el liderazgo. Se vuelven más valiosos todavía. Y te quedas con una pregunta que, honestamente, no tiene respuesta hoy. ¿Dónde está el jardinero en este momento? Las autoridades mexicanas no lo tienen detenido. Las autoridades norteamericanas siguen ofreciendo 5 millones por información sobre él. Y el cartel que él ayudó a construir sigue operando. Eso significa una sola cosa. El jardinero sigue en su jardín. Cuidando lo que plantó. Esperando. Calculando. El poder real no siempre tiene nombre en los titulares. No siempre tiene cara en los carteles de Se Busca. No siempre hace ruido. A veces, el poder real se mueve en silencio. Como un jardinero que sabe exactamente qué está cultivando. Y que puede esperar todo el tiempo que necesite para ver crecer lo que sembró. Aquí no contamos historias ligeras. Aquí abrimos el archivo crudo. Y este archivo tiene más páginas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no terminan donde los medios dicen que terminan. El jardinero es solo uno de los nombres que nadie está poniendo en primer plano. Hay más. Y los vamos a contar. Suscríbete. Dale a la campana. No para recibir cualquier cosa, sino para que cuando abramos el siguiente archivo, seas de los primeros en entrar. Este canal existe porque hay gente que quiere saber lo que otros prefieren que no se sepa. Nos vemos en las sombras.